Bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy vamos a hablar del código de ética del ingeniero de sistema. Definitivamente, amigas, amigos, al hablar del código de ética del ingeniero en sistema, tenemos que hacer un poquito de historia. ¿Okay? Un poquito de historia. Es necesario recordar que las grandes potencias o grandes países que hoy en día son grandes potencias se levantaron a partir del esfuerzo de grandes personajes verdaderamente importantes, trascendentales para la historia de la humanidad. Muchas veces esos personajes se crecieron en medio de crisis mundiales, crisis bélica a nivel mundial. Hay que recordar, amigas, amigos, a Franklin Delano Roosevelt. Cuando Franklin Delano Roosevelt, a través de su nuevo tratado para los Estados Unidos de Norteamérica, logra establecer un crecimiento económico sostenido para un país que estaba verdaderamente sumergido en la desgracia económica. Él, como líder demócrata, abogado, con una visión estratégica militar global, logra por supuesto intervenir en ese conflicto denominado la Segunda Guerra Mundial, hacer que su país salga victorioso, pero también configurar a los Estados Unidos a partir de allí como una potencia tecnológica. ¿Okay? Y hoy en día necesario es decir, muchas de las grandes marcas computacionales hoy en día han sido registradas, están patentadas en los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo las grandes marcas de hardware y de software, llámese Microsoft, llámese IBM, llámese Compaq, y por supuesto, por ser marcas, tienen un valor superior. Ahora bien, todo esto, este poder que ha traído estas marcas, han generado un cambio, una integración global, ¿okay? En donde ha habido procesos de aculturación, conculturación, intercambio de culturas a nivel global. Y no solamente eso, hoy en día se habla nada más y nada menos que de el trabajo desde el hogar, el teletrabajo. Okay, entonces vemos inclusive a través de los sistemas tecnológicos Joomla, Moodle, Scikula, WordPress, CMS, MakeSimple, PHP Fusion, vemos pues que hoy en día más que nunca se hace pertinente y viable estudiar online, es decir, desde la internet, especialmente porque precisamente en ese país de los Estados Unidos se encuentran radicadas las grandes, en honor a la verdad, las grandes plataformas tecnológicas, especialmente de videos, ¿okay? Como lo es YouTube, Dailymotion. Y bueno, estas plataformas de video le permiten a las personas crear sus cuentas y de esa forma establecer relaciones con el mundo. Ahora bien, la persona, todo esto no hay duda de que toma el ámbito de los medios de comunicación, de los negocios, de la finanza, y la persona que se especializa en este ámbito de los sistemas, no hay duda, hoy en día más que nunca, tiene un rol verdaderamente importante. Miren, el día de hoy yo tuve la oportunidad de leer unas noticias importantes en Estados Unidos. Contratan a una dama para que sea prácticamente
de garantía de la seguridad informática de unos sistemas tecnológicos importantes. Eso requiere tener una conciencia importante, una ética profesional verdaderamente relevante. Inclusive esta dama está invitando a muchas personas a que cada día puedan conectarse, especialmente las damas, con eso de ser, digamos, garantes de la seguridad informática. Hoy, al hablar del código de ética del ingeniero en sistemas, tenemos que hacer referencia a un primer punto, que el ingeniero en sistemas debe aceptar la completa responsabilidad de su trabajo. Es importante, es verdaderamente importante, y muchas veces se cometen errores, pero hay que estar preparado para los errores. Y algo importante, si asumimos los errores, quizás estemos cerca de tener éxito. Yo recuerdo, en el liceo me tocó formatear y copiar un sistema operativo, porque esas máquinas eran estilo CPM, solo era con disquete que lograban arrancar, no tenían disco duro. Y bueno, por un error de la vida, por un error, más que un error de la vida, un error, digamos, de metodología al abordar el proceso de copia, recuerdo que de alguna manera la información del disque en blanco se pasó al disque que tenía el sistema operativo. Entonces se podría decir que la nada sobreescribió el todo, ¿no? Filosofando un poquito. Bueno, y eso representó asumir un error, asumir una responsabilidad que en ese tiempo no era sencillo, porque ya ese tipo de sistema operativo habían quedado muy atrás. Entonces a mí me toca ir a buscar dicho sistema operativo al mercado laboral, y no, prácticamente no existía, ya había pasado de moda. Pero bueno, me tocó asumir la responsabilidad en el liceo y no fue sencillo, pero hay que dar la cara, ¿ok? Dice el código de ética del ingeniero del sistema que se debe mitigar sus propios intereses, los del empresario, los del cliente y los de los usuarios, con los del bienestar público. Bueno, imagínense ustedes. Hay personas que esto sucede mucho, ¿no? Recientemente hay casos verdaderamente importantes de desarrolladores de tecnología, de desarrolladores de contenido de multimedia, ¿ok? Muy famosos, de esos que son prácticamente, se podría decir, reconocidos a nivel mundial, con más de 50 millones de suscriptores en YouTube, han cometido errores producto de la falta de la ética. Cuando, por ejemplo, haces un comentario racista, recuérdate que el que es desarrollador de multimedia, de contenidos, el que desarrolla un sistema, en este caso YouTube, un sistema de magnitud global, no se puede permitir pues tener entre su plantilla personas que hagan este tipo de comentarios, porque sencillamente los patrocinadores no van a aceptar que sus productos estén en, digamos, una plataforma tecnológica en donde sus más importantes desarrolladores de contenido promueven el racismo, promueven la discriminación social, aparte que es una violación a los derechos humanos. Cuando se habla del código del ingeniero en sistema, hay que hablar de dar el visto bueno al software solo si se tiene fundada creencia de que es seguro, de que cumple las especificaciones, de que ha pasado las pruebas pertinentes y que no disminuye la calidad de la vida, la confidencialidad, ni daña el medio ambiente. El efecto último del trabajo
debería ser el bienestar público. Esto es importante. Fundada creencia en que es seguro. Hay que hablar aquí del caso de Facebook. Es menester mencionar en este punto el caso de esta transnacional, de esta magnífica transnacional que ha tenido recientemente unos eventos en donde precisamente la fundada creencia de que es segura Facebook en cuanto a la confidencialidad ha sido puesta en duda. ¿Por qué? Porque cumple las especificaciones comunicacionales. Ha pasado las pruebas, porque los protocolos de internet funcionan, pero disminuye la calidad de vida, pero especialmente la confidencialidad de los datos. ¿Por qué? Muchos de los que han visto recientemente las noticias de Facebook a nivel internacional, el presidente de Facebook se tiene que presentar ante el Parlamento Europeo a responder preguntas ante el Parlamento en Estados Unidos, la Cámara del Senado de Estados Unidos, a precisamente responder preguntas, porque hay cosas que se pueden hacer, pero si violan la confidencialidad de las personas, no se deben hacer. Entonces aquí entra la lucha entre la ética y la moral. Ok, la ética te lo permite, pero tu moral, no, más importante es vender los datos de los usuarios. En este caso Facebook fue señalada de vender los datos de los usuarios a empresas de marketing, violando la confidencialidad de los datos. A partir de esta situación, Facebook y muchas empresas del mundo comenzaron a generar como nuevos contratos para tratar de resguardarse las espaldas. Esto nos trae en resumida cuenta tenemos que verdaderamente tener claro que hoy en día los grandes sistemas tecnológicos prácticamente arropan a las masas de personas, prácticamente tienen un impacto global, y el uso indebido de dicha información puede traer consecuencias graves o gravísimas a esa masa poblacional, a esa masa de personas. ¿Okay? Son los elementos que tenemos que tomar en cuenta a la hora, por ejemplo, de compartir una base de datos con una empresa, por ejemplo, de mercadeo, que le interese la base de datos de nuestra empresa para utilizar esa información con fines quizás económicos, ¿ok? Quizás de rendimiento productivo, de retorno a la inversión. Bien, amigas, amigos, excelente. Este fue parte de lo que es el código de ética del ingeniero de sistema. Espero haya sido de su agrado. Recuerden que estoy para apoyarlos desde mi correo electrónico conocimiento2@hotmail.com.